Signify es el nombre de la antigua Philips Lighting, con lo cual somos una empresa joven de 3 años, pero con 129 años de historia, de fabricación y de investigación. Con lo cual espero poder compartir con vosotros este ratito donde todo está cambiando y donde la iluminación también está sometida a este cambio. Por un lado, vemos que las tendencias globales están suponiendo un crecimiento de la población y la urbanización, y esto demanda una mayor cantidad de luz, no porque tengamos que subir los niveles, sino porque al crecer las ciudades se abren nuevos barrios que tenemos también que iluminar, y por supuesto también porque todavía hay una gran población del mundo que ni siquiera tiene acceso a la energía y que tendrá que seguir creciendo en este desarrollo y tener las posibilidades que nosotros tenemos en nuestro mundo. Por otro lado está el reto de los recursos, y por eso necesitamos una luz más sostenible, como también ha contado Iago, todo el tema de la economía circular y del desarrollo sostenible de todos los productos y de poder volver a reutilizar los productos. No voy a entrar sobre ello. Donde me voy a concentrar es en la otra parte, que es digitalización, y por lo tanto la posibilidad de tener luz conectada en estos momentos y qué podemos hacer con ello. Yo creo que si vemos un poco la historia, incluso a nivel, por ejemplo, del transporte, antes uno pensaba en comprarse un coche de diseño, que además tuviese un buen motor, que no te dejase tirado, que las ruedas fuesen lo suficientemente fuertes, pero lo suficientemente débiles para que las curvas, al cogerlas, no te salga de ellas, pero que tampoco se pinchen a la primera. Es decir, todo lo que uno le gusta de un coche y de la tradición. Esto está cambiando en el mundo actual y vemos que hay una gran cantidad de población que lo que está haciendo es ni siquiera comprar un coche, sino compartirlo. Y para eso utiliza la tecnología, las apps en los teléfonos móviles para buscar dónde hay un coche disponible y poderlo usar en la media hora, las 2 horas o los 10 minutos que necesite, ahorrando así costes en su mantenimiento a la hora de tener que tener un seguro o elementos como los que un coche necesita para su sostenimiento. Si pensamos en la música es lo mismo, todavía están los que coleccionan discos y tienen todos en casa, pero cada vez más lo que se trata es de no solamente poder escuchar la música que te gusta, sino poder compartir experiencias con otros usuarios a través de las redes sociales y de las aplicaciones que tenemos en los móviles para ello. Lo mismo pasa con el deporte. No solamente se hace deporte, sino se tienen herramientas para compartir lo que uno ha hecho en este mundo. Si pensamos en la iluminación, hemos pasado de tener una bombilla que encendíamos y daba luz a, por ejemplo, en el hogar, poder utilizar aplicaciones que te permitan jugar con videojuegos y que cambie el estado de la iluminación, o poder hacer cuentos interactivos y que en función de lo que tú vas contando también la iluminación se vaya modificando, o poner un despertador que poco a poco, antes de que amanezca para ti, porque en este mundo en el que vivimos empezamos a trabajar a veces antes de que amanezca, y a la tarde-noche que empieza a reducir el nivel para que podamos conciliar mejor el sueño. Todo esto lo está haciendo posible la introducción del LED, como decía Roberto Carlos en la introducción, junto con la digitalización, la posibilidad que tenemos de los sistemas de control. Si nos centramos en los sistemas de control de iluminación conectada para la ciudad, voy a hacer un repaso, creo, de lo que hay. Probablemente haya más cosas que me haya dejado, pero en un cuarto de hora, 10 minutos, no se puede abarcar todo, y vamos a ir pasando por lo que podemos ir haciendo con estos sistemas. Un control autónomo, simplemente para ahorrar energía y adaptar los niveles de iluminación a las necesidades que tengan los barrios o las ciudades en cada momento. Controles que pueden ser a nivel de grupo, toda la calle hace lo mismo. Controles que vamos a poder hacer punto a punto, o controles interactivos que vamos a poder tener un radar que pueda medir la velocidad de un coche y saber cuándo se va a acercar para hacer que el nivel de iluminación sea más elevado en el momento en el que el coche aparece en la escena donde tienen que estar esas luces encendidas a tope. ¿Qué ventaja nos han proporcionado los LED y los sistemas de control y los drivers? Es que si pensamos en hace 10, 12 años, o bueno, si queréis 15, la mayor parte de la iluminación en nuestras ciudades estaba hecha con tecnología tradicional, lámparas de sodio, halogenuros metálicos o vapor de mercurio, con un equipo que prácticamente era fijo. En el caso del sodio y los halogenuros luego aparecieron los primeros equipos con posibilidad de regulación, no 10 voltios o DALI,
y en algunos casos los equipos electromagnéticos tenían la posibilidad de tener un doble nivel en función de la entrada de voltaje que le dábamos a la luminaria o al equipo. Hoy en día lo que podemos tener son equipos que en su propia estructura, ya desde fábrica, pueden tener toda una serie de posibilidades para la regulación. Lo que llamamos simple set, son nombres nuestros, pero voy a ir diciendo lo que realmente pueden hacer en la tecnología. Que yo pueda poner una curva de regulación en el equipo ya fabricado desde fábrica y me venga así, con conexión de un cable o conexión NTC, que es que pongo el equipo simplemente al lado, el equipo que va a dar la curva de regulación al driver, lo pongo sobre el driver y por contacto prácticamente en la distancia es capaz de cargarle la curva de regulación que nosotros queremos para ese equipo. Ese mismo equipo podría, en lugar de tener esa curva interna, funcionar con una línea de control, como la que hemos tenido toda la vida en el alumbrado público, que cuando entra ese segundo nivel, lo que el equipo puede entender es que se tiene que regular. O bien con una línea de señal 1,10 voltios, que lo que va a permitirme es que toda la calle haga exactamente lo mismo. Si lo pongo en 5 voltios, pues estará regulado más o menos en la mitad, no es lineal la curva de regulación. O con una conexión DALI, que lo que me permite es que cada luminaria, como tiene en sí nombre propio, porque es digital y direccionable, voy a poder hacer con ella niveles diferentes. Ese mismo interfaz podría tener la aplicación Aptin, que es lo que antes indicaba del doble nivel antiguo, y lo que hacemos es que al doble nivel, en lugar de ponerle que a partir de las 10 de la noche, si estoy en el 100%, caiga al 50 inmediatamente, le podemos poner una pequeña curva de 1 minuto, de unos segundos, de minuto y pico, en el que vamos haciendo una regulación para que los ciudadanos no sientan que de repente me falta luz. También le podemos meter emergencia o mediciones de energía. Es decir, que al mismo equipo puede hacer muchísimas funciones. Al mismo tiempo, luego os contaré para qué sirven estos conectores de aquí arriba, que pueden llegar a ser muy útiles en el alumbrado público, pero ya me estoy entreteniendo demasiado en todas estas explicaciones. Si hablamos de los sistemas autónomos, normalmente un sistema autónomo yo lo monto en fábrica, voy con la luminaria, la instalo en la calle, que sea, y tiene internamente ya el driver cargada una curva de regulación como puede ser esta. La curva puede tener desde 2 pasos, normalmente hasta 5, hay fabricantes que ponen más, pero en un alumbrado público tampoco pensamos, o yo pienso que no es necesario poner muchos más niveles en la curva de regulación, aunque si quisiéramos podríamos hacer más. Con lo cual, cuando se enciende, pues a lo mejor no lo tengo ni siquiera que encender al 100% porque la luminaria tiene algo más del flujo del que necesito para esa vía, la enciendo al 90%, a partir de una cierta hora, que son las 9 de la noche, le digo que el flujo luminoso se regule hasta el 60%, a partir de las 23 horas le digo que baje hasta el 40%, se mantenga en esta condición hasta las 5 de la mañana, que volvemos a subir un poco y luego ya antes de amanecer lo llevamos a su nivel de inicio. Esta curva la podemos pensar como queramos. El problema de los sistemas autónomos es que los cargo una vez en fábrica y si quiero, pues, o antes si quería volverlos a cambiar, necesitaba subir en la grúa, la luminaria, conectarme al equipo o dejar unos cables de conexión a los equipos desde abajo en el poste, lo cual encarecía el tema o simplemente se quedaba esa regulación para siempre. El problema que vemos con estos sistemas es que somos muy conservadores a la hora de regular luminarias para que la población no pueda percibir que le falta luz y normalmente ahorramos menos energía del que pudiéramos hacer. Si el sistema fuese más flexible, como podemos hacer a través de las nuevas tecnologías que voy a indicar ahora, lo que me va a permitir es luego adaptar pues, a estacionalidad, por ejemplo, de las ciudades. No es lo mismo verano que invierno en muchos pueblos y ciudades, por ejemplo, en España, y me imagino que pasará lo mismo, bueno, pasa lo mismo seguro en Portugal y me imagino que pasará lo mismo en muchos de los países de América, en el que lo que vemos es que en verano hay muchísima más población porque hay gente que va de vacaciones, en invierno se queda menos población y quizás quisiéramos cambiar las curvas de regulación de unas a otras temporadas. En este caso, si utilizásemos algunos de los elementos que vamos a ver luego, lo podríamos hacer de forma fácil.
También la tecnología nos permite en la actualidad utilizar aplicaciones móviles que leyendo, por ejemplo, un código QR nos permita tener todos los datos de la luminaria, nos permita registrar la luminaria para su garantía, pedir los repuestos, reprogramar drivers con el sistema NFC, como os decía antes, es decir, yo quiero cambiarle esa curva y lo único que necesito es acercarme al equipo de la luminaria para poderlo cambiar, y eso puede ser antes de instalarla o una vez ya instalada. Puedo tener un registro de actividades que se están haciendo en las calles, puedo incorporar notas a la aplicación y podría, en el momento en que estoy instalando las luminarias, con mi teléfono móvil, coger la posición GPS de la luminaria y dejarla en un archivo que luego voy a poder utilizar en sistemas de gestión, ya sean nuestros o de cualquier otro tipo de fabricante. Como os decía, la posibilidad de cambiar las curvas puede ser un elemento muy interesante. Ahora vamos a ver que eso todavía lo va a facilitar más si la luminaria puede contar con conectores, como se está haciendo en muchos casos, en muchos de los fabricantes. Son conectores que vienen tanto en la parte inferior como superior de la luminaria, que van a permitir que tengan tensión para poderle adaptar otro tipo de elementos, que vamos a ver ahora con qué tipos de elementos se está jugando en el mundo. Esos conectores, los más estándar, son el NEMA o el ZAGA, tienen diferentes posibilidades. No voy a entrar en detalle de si uno es mejor u otro es peor. Yo voy a hablar del conector ZAGA porque justamente una de las cosas que se ha estado hablando durante toda la presentación del foro, de la normalización y de la posibilidad de que haya muchos fabricantes que están trabajando bajo el mismo modelo, es una de las cosas que nos va a permitir ZAGA D4i. ZAGA D4i lo que va a hacer es que va a normalizar el tipo de conexión eléctrica y el tipo de conexión de datos que vamos a necesitar para poder ser compatible con cualquier tipo de fabricantes. Es la unión de dos organizaciones, la organización ZAGA y la organización DALI, Digital Illumination Interface Alliance, y con ellos lo que se establece son los criterios que tienes que tener para que cualquier interface de LED o pequeños componentes o los drivers puedan conectarse a un conector ZAGA, que reciban, que ellos den tensión, y por otro lado, qué tipo de elementos vamos a poder conectar en los cuales vamos a poder tener datos tanto de ida como de vuelta. Y en ese sentido hay una gran cantidad de compañías, ZAGA lo constituyen más de 169 miembros y DALI más de 204 que están trabajando bajo los mismos protocolos, lo que nos permite poder intercambiar modelos de unos u otros fabricantes y hacer instalaciones como esta que se da en Portugal, en Matosinhos, en el que, por un lado, la conexión de arriba nos va a permitir conectar la luminaria a un sistema de gestión integral y que podamos darle datos de cómo tiene que comportarse lumínicamente, pero el conector de abajo, que es de la empresa Space Layer, es un elemento que lo que va a hacer es medir la calidad del aire. Mide hasta 14 parámetros de calidad del aire y de esta forma se puede hacer un mapa de calidad de la ciudad. En este otro caso, lo que estamos utilizando con ese conector ZAGA es de la empresa Comlight, que es un radar que permite detección de vehículos que viajen hasta 250 km por hora. No voy a poner el vídeo porque me va a comer el tiempo, pero lo podéis ver luego. Es un vídeo que está realizado en Noruega, en la autopista 155 que va de Nessa Hall, y en el que se ve perfectamente cómo cuando el coche va acercándose, hay un grupo de luminarias, las que se decidan que se instalen, que se regulan al 100%, mientras que antes de que el coche pasase, porque son carreteras que no son muy transitadas y menos en ciertas épocas del año, la iluminación puede estar al 20%. Se define cuántas luminarias, desde que ves el coche que se acerca, qué distancia quieres que estén al 100% y cuánto tiempo, una vez que pase el coche, se vuelvan a regular al 20%. La verdad es que funciona chulísimamente, podéis ver luego el vídeo y es una gran posibilidad. Otra posibilidad más dedicada al alumbrado público en ciudades sería, por ejemplo, un one stopper, que lo que es un detector de presencia, pero para peatones o bicicletas, es decir, elementos que se muevan a baja velocidad. En cada uno de los casos y en cada una de las aplicaciones habría que coger el rango de detección que necesitamos, el adecuado para poder trabajar sobre ellos. Otra posibilidad es conectarle a la luminaria un elemento que nosotros llamamos Easy Air,
y que lo que nos va a permitir es conectarnos a la luminaria por Bluetooth desde abajo sin necesidad de tener que subir con la escalera o con la grúa para cambiar, por ejemplo, las curvas de regulación. Además, el sistema cuenta con una antena GPS, con lo cual se posiciona y podemos utilizarlo en alguna plataforma de gestión para saber dónde están todas nuestras luminarias. Nos permite recopilar datos y dar esa información a los sistemas. Y por último, lo que quería presentaros es la posibilidad de control en el que lo que voy a poder hacer es en cualquier elemento de la plataforma poder entrar, ver los datos, cambiar la curva, hacer horarios específicos. Si veis aquí en la imagen, cada luminaria que tiene un color significa que tiene una curva de regulación diferente porque está en una situación distinta de la ciudad, en un parque, en una zona más industrial, en una zona más peatonal, y con todos ellos podemos hacer los cambios. La infraestructura de iluminación existe en todos los espacios, interior y exterior, y es la mejor infraestructura para poder convertir los edificios, la ciudad, en lugares inteligentes. ¿Cómo se puede hacer? Pues mediante una plataforma en la que va a poder guardar los datos tanto en un servidor local del cliente o en la nube, con plataformas específicas para el control de seguridad de tráfico y de iluminación que podemos juntar todas en una, con luminarias que pueden estar conectadas vía GPRS o 2G, 3G, 4G y en poco tiempo también 5G o en radiofrecuencia, y que todo ello nos da los datos, nos los vuelca al sistema de gestión y podemos hacer con ellos grandes instalaciones. Un caso de éxito es la ciudad de Badajoz, donde tiene más de 18.000 puntos de LED conectados y son LED multifabricante, no son de un solo fabricante, son luminarias de varios fabricantes. Salió un concurso público en 19 lotes, 17 instaladoras lo han montado, han conseguido un ahorro energético del 70% y además es la primera ciudad en tener una telegestión del alumbrado público y del alumbrado arquitectónico, porque ha hecho que su plaza alta de Badajoz pueda tener un espectáculo de luz y sonido también así controlada. En este vídeo se vería cómo se controla el sistema, pero ya digo que se puede acceder bien por cuadro de mando, bien por luminaria concreta. La luminaria se geoposiciona sola y te da todos sus datos. Y en cualquier momento yo puedo entrar, cambiar un cuadro de mando entero o una calle a un nuevo sistema de regulación, porque, por ejemplo, viene la semana de carnavales y quiero que haya más luz en las calles por donde va a pasar el carnaval, o al revés, viene la Semana Santa y quiero que haya menos luz para que los pasos se puedan ver mejor en el ambiente de las velas o lo que quiera. Ha habido una encuesta a los ciudadanos y se ha mejorado la percepción ciudadana en más un 30% el sistema de iluminación. Podéis ver los detalles luego en el link. En el caso de alumbrado de deportes pasa lo mismo, podemos conectar las instalaciones. En el caso del alumbrado del campo de Portugalete, lo que se hizo es, sin cambiar el cableado eléctrico, que es una de las partes más complejas de una instalación de iluminación, lo que se pudo es conectar, cambiar sí las luminarias a LED con unos equipos que pueden entender la regulación a través de Powerline, que es la propia línea de gestión de darle tensión a las luminarias, y con ello luego poderlas manejar desde una app, bien en una tablet o en un smartphone, o bien desde una botonera en el propio cuadro de mandos de la instalación, haciendo dos niveles de iluminación y pudiendo gestionar perfectamente el nivel de entrenamiento con el nivel de juego para televisión, ahorrando energía y un 33% de consumo ahorrado, y además pudiendo hacer el campo más útil. El vídeo tampoco lo ponemos, lo veis, y luego todas estas plataformas lo que permiten es estar abiertos a desarrolladores de APIs. Las APIs son los elementos que tenemos en los teléfonos móviles o en las tablets para poder hacer controles, y un ejemplo de ello es un concurso que se hizo aquí en el Ayuntamiento de Madrid para nuevos emprendedores, donde ganó la empresa Alucina, y lo que está haciendo es la gestión de pistas municipales de deporte, de baloncesto, de pádel, de tenis, donde la gente puede reservar, puede encender y apagar las luces desde la propia aplicación, y donde se puede ver qué tipos de pistas tienes a tu alrededor libres para poder ir a por ellas. Y todo ello gestionado desde el propio sistema de iluminación.
Y con esto, perdonadme si me he extendido un poquito más del tiempo, pero por más que he querido ir deprisa, no he podido hacerlo más corto. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido útil.